Buenas tardes, compañeros. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, Estoy estudiando ingeniería logística. Mi número de control es 16212904. Nuestro profesor es Juan Morales, Estadística Inferencial 2, del grupo Z. Y en este tema voy a trabajar con la unidad número 4. ¿De qué vamos a tratar en este tema? Más que nada, les voy a platicar un poquito de una pequeña intro de lo que vamos a estar utilizando. Esta unidad básicamente nos muestra una de las principales funciones de Minitab. En cada uno de los ejercicios lo vamos a considerar eh, prácticamente como una de las nuevas metodologías que se están utilizando. Nos especifica cada una de las gráficas que vamos a estar manejando, pero más sin embargo también vamos a estar monitoreando cómo es las tendencias en cada una de ellas. Cuando hay un alto o un bajo número en una de las gráficas, prácticamente uno de las principales metodologías en la que se está trabajando, o ya que se cuenta con parte de eso, pues nos indica uno de nuestros factores importantes, que cuando hay un número bajo, pues sí, él es, y ahora sí, a grosso modo podemos nosotros ir mejorando día a día y en base a eso tomar datos específicos dentro de nuestro proceso. Estos controles estadísticos, pues sabemos que se llenan de alguna manera de datos o información que podemos estar monitoreando o eh, ir investigando la forma en la que nosotros podemos llevar a cabo una manera más eficaz, una manera más suficiente dentro de, ya sea de una compañía o dentro de tu propio negocio. En esta unidad también vamos a estar nosotros dándole una mejor solución a los problemas mediante el programa de Minitab. Les vamos a presentar unas gráficas y en esa gráfica pues ustedes van a ir viendo la tendencia, ¿no? Entonces damos a inicio a nuestro ejercicio principal. Vamos a estar enfocado en el subtema 14-2, que es gráficas de control para la variación y la media. El primer ejercicio dice: especificaciones de producto. Considere dato de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola elegidas al azar. Estas gráficas de control indican el proceso de llenado de latas de Coca-Cola. Está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas contienen de bebida razonablemente cerca a 12 onzas. ¿Por qué? Bueno, no, en este caso no, porque si el proceso bajo control estadístico sabemos que las altas se llenan de manera tal que la media y la variación que hay entre una u otra para el control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. También es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar forma insuficientes las latas por una cantidad sustancial. Aquí prácticamente estamos haciendo un control estadístico de cada una de las latas, pero más sin embargo, pues sí manejamos diferentes especificaciones dentro de ese producto, el cual pues nuestro control es insuficiente para el llenado de las latas.
En el segundo ejercicio dice, notación: considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de lata de Coca-Cola. Fueron elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control, con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutiva. ¿Qué denotamos? Ok. En la gráfica X y la gráfica R nos ayuda para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo del proceso de producción, mientras que los límites LCS y LCI de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerando inusuales. Estas gráficas de control, pues también podemos ir viendo cómo se van a ir monitoreando una a una, ¿no? En el tercer ejercicio dice variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de lata Coca-Cola elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? Y demos un ejemplo de esta variación. Ok, nos dice que nuestra variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Obviamente tiene una variación ahí constante en cada una de las latas, porque todas no se llenan a de específico que tienen, ¿no? Existen varios tipos de variación asignable. Puede variar entre una u otra el cambio de variación que existe, ¿no? Entonces, dentro de unas de las cantidades de Coca-Cola, pues sí hay una variación que se pueda ir monitoreando entre cada máquina de el llenado de las latas. En el otro ejercicio nos dice interpretación de gráficas. En este ejercicio prácticamente vamos a ver nuestras gráficas de control, pero ya teniendo nuestra gráfica en nuestra mirada. En esta gráfica, pues prácticamente vamos a ir viendo los puntos que están fuera de meta o dentro de meta, o los que de alguna manera están muy bajos, ¿no? En este ahí el defecto, o porque uno lo quiera estar monitoreando por cada número de parte, o dependiendo de qué forma son tus gráficas o la función que le quieras dar. Entonces, dentro de nuestras principales funciones es estar monitoreando que no salga dentro de meta, que no esté fuera de meta y que no se eleve mucho la gráfica. Para estos, pues sí tenemos que estar monitoreando todo un día, 2 días, una semana, dependiendo de las variaciones que se vaya comportando la gráfica. En los puntos nos va a ir diciendo la pauta a seguir. En esta gráfica vamos a examinar el proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está en control estadístico, identifique la forma o el estilo de las que están. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Ok. En el ejercicio, en el inciso A, pues está bajo control estadístico. En el ejercicio B, inciso B, perdón, dice no es aplicable. Esto no es aplicable porque les comentaba, tiene mucha variación
en cuanto a los puntos de intersección de la gráfica con la, la parte de los datos que se están otorgando. Ok, en el inciso C dice que parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. La variación es demasiado grande, de manera que algunas altas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan en forma insuficiente. Por eso es que lo que comentaba es que nosotros tenemos que ir viendo cada uno de los puntos e ir trabajando con ellos. Aquí no podemos definir algo que se pueda ir monitoreando con cada uno de los puntos, porque esos datos pues son variables. Entonces no podemos ir nosotros ir buscando una solución por cada uno sin tener un dato específico de qué es lo que se quiere hacer. Ok, en esta gráfica estamos fuera de control porque pues hay muchos puntos que están fuera de meta, están muy elevados. Entonces también los puntos elevados tenemos que ir atacándolos para que nuestro proceso se comporte de manera normal. En el 2 dice existen 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central y 8 consecutivos fuera de la línea central. Entonces los 8 están dentro de meta aproximado y los otros 8 están fuera de meta. Eso nos quiere decir que tenemos que ir trabajando con las dos partes de nuestros puntos de la gráfica. En el otro pues hay un cambio de valores, ya que todos los principios pues se muestran abajo. En esta parte de los puntos de abajo pues son muy considerables como para irlos mejorando, como también ir trabajando estos puntos más altos. Así que el dióxido de carbono atmosférico y concentraciones de dióxido de carbono por parte hasta el 2009. Hasta los últimos 4 años se cree que con el dióxido de carbono esta actividad humana y uno de los principios de causas de efecto de invernadero, al menos en parte del calentamiento global. Entonces ya tenemos los datos y los años, ¿no? Ahora lo que sigue es graficarlo. Ya teniendo graficados los datos, aquí están los datos, empezamos a trabajar con nuestra gráfica. En esta gráfica vamos a empezar a trabajar con nuestra gráfica de control, variable por su grupo y con la letra R. Variable de control, gráfica de control, variable para subgrupo y la R. Entonces ya nos va a dar una serie de ventanas. En esta ventana vamos a seleccionar lo que es el año y el dióxido de carbono. El tamaño de su grupo son 10 y se le da a aceptar. Ya una vez aceptando la gráfica, iniciamos con la otra parte. Entonces, nuestro límite es 11.89, el otro límite es de 1.49 y 6.69 tenemos en valor de nuestra gráfica de dióxido de carbono. Okay. La gráfica R
Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica y determine la variación del proceso. Está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los 3 criterios para determinar un proceso que está fuera de control condujo a un rechazo de una variación estadística estable. Ok, aquí como podemos ver, nuestro límite mayor es de 3322.66 límite mayor, el medio es de 320.54 y el inferior es de 318.42. En esta gráfica indica que la media del proceso no está bajo control, lo que nos indica que no se cumple con el primer criterio porque hay una tendencia creciente, o sea, está aumentando los valores en el tiempo. Además existen puntos más allá de los límites de control. Por eso es que nuestra gráfica no la podemos observar de alguna manera más con una positiva. En este caso se está elevando mucho la gráfica. El 12 dice dióxido de carbono. Gráfica. Permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década. Construya una gráfica y determine si la media del proceso estaba bajo control estadístico. Y de no ser así, identificamos los 3 criterios para determinar de un proceso que está fuera de control. Entonces, mencionaba que cuando una gráfica se está elevando, prácticamente no estamos considerando o tomando en cuenta una de las actividades que nos menciona lo que es la gráfica o nuestros datos. Y además pues tenemos otros límites que están fuera de control. Consumo de energía en los ejercicios 13 a 16 del apéndice B utiliza las cantidades de electricidad consumida en kilómetros por hora. En la casa del autor, permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cada uno. Consumo de energía. Notación después de calcular los valores de la media para cada año. Y calculemos el valor de los que también obtengan los valores del límite inferior y superior. Y los valores de la gráfica. Ok. En este caso tenemos las fechas y tenemos el mes. Entonces el consumo estamos observando que el consumo en cierto tiempo se eleva o queda muy bajo. Entonces ya una vez que tengamos graficado lo que es los meses y los kilómetros por hora, empezamos a observar nuestras gráficas. Aquí los tenemos. Hacer estadística, gráfica de control, subgrupo. Yeah. Aquí vamos a seleccionar lo que es el kilómetro y le vamos a poner 6 y nos presenta la gráfica. En esta gráfica, si observan ustedes, está fuera de meta y dentro de meta. Las que están fuera de meta son 3 picos. En estos 3 picos pudiéramos decir que o se consumió más de lo debido o necesitamos empezar a trabajar con esa parte. El límite de que está muy debajo son más puntos, son 5, pero igual estos necesitamos ir trabajando con ellos. Si mi meta es 1721, entonces aquí tenemos que nosotros empezar a trabajar con las dos partes, tanto la inferior como la superior.
Para esto pues tenemos que monitoreando nuestros datos específicos de cada problema. En esta gráfica que es la que les comentaba de la energía. Entonces, de los tres criterios para establecer una falta de control estadístico, se concluye que la variación que se muestra en la gráfica está bajo control estadístico, ya que no se sale dentro de los rangos de aceptación, es decir, los límites o la frontera. En esta gráfica pues se muestran los dos límites, ¿no?, que están dentro de los datos que nos están obteniendo. El consumo de gráfica de energía permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. La gráfica X nos indica mediante la media del proceso de variación que el proceso está bajo control. ¿Esto por qué? Porque están dentro de las dos líneas, ¿no? Mientras que no se pase de esta línea ni de la parte inferior, pues estamos dentro de meta. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongamos que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? Bueno, en este caso es posible que las proporciones de defectos en nuestra muestra se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones ahora sí más fuertes son las de los defectos, que podría ser más alta, como el 90%, de manera que casi ni una tableta cumple con las especificaciones de fabricación. Por eso sí es necesario ver cómo se comporta cada una de los puntos. Y esta altas y bajas, de lo que indica que hay un problema que atender. No es estadísticamente estable, ya que hay un patrón aleatorio de una tendencia alta y baja de los puntos. Para desfibrilación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica control para la proporción P y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique los tres criterios para establecer una falta de control si aplica. Ok, en esta gráfica estamos fuera de control porque se encuentran dos puntos anormales, uno muy lejos y uno muy cerca o por debajo del límite, ¿no? Entonces sería este y este. Los efectos, aquí están los defectos, y en este caso lo empezamos a graficar con una gráfica de control, pero de atributos con P. Ok, y entonces teniendo graficado, estamos gráfica de control, gráfica de subgrupo y P. Entonces sería defecto, aquí serían 10.000. Esta es la gráfica que les mencionaba. Si esta gráfica nos empieza a dar mucha variación, pues nosotros vamos a ir trabajando tanto como en el inferior como en el superior.
mientras no se pase de los límites que tenemos tanto internos como externos. En este otro ejercicio también vamos a graficar una tendencias variables en la que cada uno de los 15 años consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripción no son lo suficientemente alta. Los valores se basan en datos de USA National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió ese libro. Ok, entonces empezamos a graficar esta parte que son estos datos. Entonces ya teniendo los datos, nos vamos a estadística, gráficas de control, atributos de control P. Empezamos con defectos, pero van a ser 1000. Okay. Y en esta gráfica igual nos menciona que los puntos que debemos de trabajar están altos y en la parte inferior. Mientras no salgan de estos dos límites, estamos dentro de meta. En esta gráfica de control, los procesos están bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60 y 68%, de manera ideal para la tasa de inscripciones universitarias. Sería mucho más alta. Entonces en la gráfica para crímenes violentos, cada uno de los 15 años consecutivos al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Estos análisis se alistan a continuación. Para que el índice de crímenes violentos genere un comportamiento aceptable, los valores que se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, tenemos los datos y empezamos a trabajar con 100.000. Okay. Gráfica de control. Ok, el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años tuvo un alto índice de crímenes violentos. Esto nos aumentó el límite superior del año 10, se redujo la proporción de crímenes por debajo del límite inferior. Esta gráfica es importante porque tanto el inferior como el superior se salieron de meta. Aquí está nuestra meta y pues prácticamente no estamos cumpliendo con eso. Para eso, en esta parte es lo más importante porque se empieza a trabajar de ambos límites para poderles dar nosotros una mejor solución a nuestro ejercicio. Por eso es importante también conocer los datos y estarlos graficando diariamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí te vas dando cuenta de las formas o utilizaciones que se le está dando al trabajo. En este caso, pues sí podemos de momento actuar de qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí se ve la mejora o la inquietud visitadores. Empiezas a conocer y decides en su momento qué hacer para poder contar con esa actividad. En esa actividad, pues tú vas a pedir un plan, una acción o de esa manera para que ya no siga
sucediendo lo mismo. Entonces tenemos que llegar a hacer esa inquietud de preguntar por qué suceden las cosas, cómo sucedieron, cuándo sucedieron o por qué sucedieron. Si sabemos la causa efectiva, pues eso nos va a llevar a dar la pauta y la decisión final para que se tome una acción en ese momento y no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, pues sí tiene mucho que ver las capturas día a día, que es lo que con la empresa ahorita actualmente está trabajando en ir actualizando datos, en ir pidiendo más información para que de alguna manera todo el personal esté informado. Entonces, sí es bueno estar atendiendo este tipo de situación. En esta parte de la diapositiva estoy trabajando en cómo aplico el Minitab al campo laboral. En la metodología que estoy utilizando, para mí en lo personal, sí me interesa empezar a interactuar o a empezar a hacer capturas de diferente tipo, como lo que me está ofreciendo Minitab. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros como personal administrativo dentro de una empresa siempre vamos a necesitar de algunas gráficas. Para esto, pues sí es importante que nosotros conozcamos otro tipo de metodología y aparte se implemente para mayor eficiencia en cuanto al personal. Entonces, esa idea de empezar a trabajar y aplicando al campo, pues sí es de mayor utilidad porque así el personal empieza a facilitarse más el trabajo o también hacer las capturas que se deben de hacer. Pero más sin embargo, nuestro método en la actualidad de cómo se trabaja en una maquila o fuera de tu casa, sí tiene mucho que administrar y que dar soporte para que se haga un buen beneficio en ambas partes. Pues yo en lo personal he estado trabajando mucho de la mano con los departamentos de soporte para que de alguna manera empecemos a ver cosas diferentes y también para que yo me pueda empezar a desenvolver dentro de una compañía. Ok, le voy a plantear mi primer ejercicio, que es en el que empecé a trabajar para hacer unas capturas de datos. En este ejercicio tenemos una serie de situaciones en las que estamos ahorita viviendo, por lo que tenemos una producción con un cierto modelo y en ese modelo nosotros día a día vamos a ir capturando las salidas o la producción que vaya ofreciendo cada operador. En este caso son 5000 piezas de las que tenemos que hacer durante 3 semanas. Esas 3 semanas
se divide por parte producida. Mas sin embargo no tenemos así a grosso modo un dato o una gráfica que nos vaya diciendo, marcando la pauta que debemos de hacer. Para esto sí necesito yo llevar una captura día a día de lo que se va ofreciendo y aparte dormir. Entonces ya una vez tengamos toda la captura, empiezo con las gráficas. Aquí tenemos la captura y estamos por el mes, días y el proyecto 1, ¿no? Y el día está hasta el 12 días, más sin embargo los días de la semana y la producción. ¿Okay? Una vez que ya empezamos a graficar, va a ser estadística, control chart, subgrupo y estadística, control chart, subgrupo y ok, una vez teniendo esta parte, seleccionamos lo que es el proyecto y empezamos a ver la gráfica. En esta gráfica pues prácticamente estamos viendo las de cada uno de los días. Entonces estos días como pueden aumentar como pueden bajar de días. Entonces es por eso que tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades o a las que nosotros estamos adquiriendo. En el siguiente ejercicio, durante una selección de estudiantes, entonces nos dimos a la tarea de hacer la captura. Hicimos la captura, ¿no? Entonces esta es la captura de que hicieron el examen y para esto nos vamos a estadística, control chart, atributo chart y el P. Aquí nos vamos a examen, pero como aquí fueron el total que fueron 2000 y nos da una gráfica, ¿no? En esa gráfica pues vemos la variación que hubo, ¿no? Todos estaban fuera de meta, como lo podemos observar, no están dentro de los límites y pues ese tipo de gráfica es la que nos interesa empezar a monitorear para que no empecemos a variar o a disminuir nuestro proceso. ¿De qué manera? Pues más que nada teniendo o considerándolos que podemos utilizar una gráfica para que no encontremos una en específico o que ese dato sea más preciso para que no exista este tipo de variación y poder actuar en su momento. En el siguiente ejercicio tenemos nuestra captura, que en este caso es el de costura. Ok, el de producción. Aquí el de producción estamos monitoreando una salida con un trabajo diferente. Que lo que queremos ver es que una persona cuánto nos está produciendo día a día. En esta persona pues sí hay variación tanto de tiempo, modelos, estilos y colores. Entonces por eso es que hay una variación tanto de cantidad como de calidad. Por eso que nosotros tenemos control de la salida que está haciendo diario. Esta persona sí necesita saber por qué es que está fallando o por qué no cumple con una producción. En esta gráfica para que yo le pueda mostrar a la persona. Entonces en este caso nos vamos a estadística, control chart, atributo chart y P. Y vamos a seleccionar lo que es producción. Y en el de producción vamos a ver que son 100. Okay. Y aquí, perdón,
estadística, control char, atributo char y 20. Ok. En este caso, que fueron 300. Ok. Estadística, control char, atributo char. Ok, aquí está. Entonces, ya tenemos la captura de producción. Entonces, aquí los límites, tanto superior como inferior, están fuera de meta. En esta gráfica, las partes de la posición de los puntos, pues tiene mucha variación. No se puede ahora sí distinguir cada una de ellas en sí, porque tenemos que saber por qué produjo más o por qué produjo menos en uno de los días. Es por eso que debe de coincidir mucho los datos y también las investigaciones, para más que nada para estar de acuerdo con lo que nosotros ofreciendo o diciendo. Por eso no podemos distinguir entre una y otra la manera de cómo poner a lo que es la metodología de la gráfica. Entonces, para eso sí se tiene que ir investigando punto por punto y así poder considerar una buena definición. Entonces, por eso es la práctica más común y exacta. En el siguiente ejercicio, en este ejercicio, le voy a ofrecer una gráfica de quality control. Entonces, más que nada están enfocados en los histogramas, de defecto de producción. Aquí, como les había mencionado, tenemos que hacer nuestra captura de defecto. En este caso son 3 defectos más, que es prácticamente en el área de costura. En estos 3 defectos podemos nosotros ir definiendo cada punto. En esos puntos podemos observar cómo es que se comportan las gráficas de histograma y así poder ir trabajando efectos más altos. En este caso mostramos el siguiente histograma. Entonces nos vamos a Minitab, a hacer nuestra captura. Una vez capturado, hacemos el histograma simple, ok, y costura, producción y proveedor, ok. Entonces aquí tenemos las gráficas en las que nos pueden ofrecer los 3 efectos. Entonces, en el caso de costura, pues hay un día que subieron 10 defectos. En el caso de nuestro proveedor hay 2, y en el caso de producción también hay 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir seleccionando tanto del proveedor. La ventaja es que lo que es el proveedor es por parte externa y producción parte interna.